a hacer la segunda clase de recuperación. Vamos a utilizar una goma o una prenda que nos sirva para asistirnos a algunos estiramientos, ¿vale? Y vamos a hacer pues una clase enfocada a recuperar estiramientos, algunos pasivos y otros dinámicos, ¿no? Algunos para mantener y estirar y otros para movernos, involucrando diferentes grupos musculares en el movimiento, buscando estirarlo, pero todo enfocado a recuperar, ¿de acuerdo? Vale, entonces vamos a comenzar extendiendo las piernas. Nos colocamos con las rodillas, si quieres, un poco flexionadas, espalda recta, y desde aquí, fijaros, extiende los brazos al techo, inspiras, al expirar, punta de los pies hacia ti y curva la espalda metiendo la barbilla hacia el ombligo. Y de nuevo, inspiras, extiendes, baja la punta y 2 veces más. Otra. Y curva la espalda. Ok, desde aquí flexionas la pierna, alguna de tus piernas, pierna derecha o pierna izquierda, y desde aquí de nuevo el mismo gesto pero hacia el frente ahora. Inspiras, expiras, de nuevo, una vez más. Ok, y ahora cambias, igual con la otra pierna. Inspiras, en vez de bajar hacia la pierna, bajas hacia el centro. Extiendes. Una vez más. Y curvas. Ok, regresas. Ahora te colocas en la posición de mariposa, sujetando los 2 pies. Y desde aquí, con tu espalda recta, inspiras extendiendo la columna desde la cabeza y encajando bien las escápulas, bajando los hombros. Inspiras y al expirar curvas la espalda. De nuevo. Una vez más. Ok, y ahora juntas las piernas. Apoyas las plantas de los pies en el suelo, te sujetas desde las rodillas, extiendes inspirando la columna hacia el techo y al expirar metes la barbilla hacia el ombligo y curvas. De nuevo. Dos veces más. Otra. Ok, ahora desde esta posición extienden de nuevo las 2 piernas, espalda recta, abre los brazos a la altura de tus hombros más o menos, inspiras extendiendo la columna y al expirar rotas la espalda y vuelves, flexionándola un poquito hacia el frente, intentando que sea mano-pierna contraria. Dos veces más a cada lado. Ok, desde aquí flexionas pierna derecha sobre pierna izquierda, con la mano izquierda sujetas la rodilla derecha, la mano contraria la pegas a tu cuerpo para que tu espalda esté lo más recta posible y rotas tu mirada hacia atrás y tu espalda, al mismo tiempo que presionas con tu mano o con tu brazo la rodilla hacia adelante, hacia ti. Despacio vuelves, cambias de pierna igual, con la otra, mano pierna contraria, rotas la columna desde la cabeza y estiras. Ok, vuelves. Ahora
Sujetas la prenda o la goma, sujetas tus rodillas y te dejas caer poquito a poco hacia el suelo. Si alguien necesita utilizar una almohada para apoyar la cabeza, que no lo dude. Colocamos en la goma la planta del pie derecho. Importante que sea el pie derecho. Sujetas la goma y fijaros ahora, yo voy a flexionar la rodilla y al inspirar y al expirar extiendo la rodilla y presiono, tenso la goma hacia mí. Vas a notar que estiras la zona isquiotibial y también la zona del gemelo, ¿vale? Ok. Inspiro, expiro y extiendo. Así 4 veces más. Inspiro, flexiono, expiro y extiendo. Una vez más. Ahora desde ahí flexionas un poquito la rodilla y mantienes la goma o la prenda tensa para que la punta de los pies esté hacia ti. La pierna contraria la colocas en mariposa y dejas caer la pierna hacia el lado derecho, tu pierna derecha hacia el lado derecho. Ahora, el límite lo pone el sacro apoyado en la colchoneta, ¿no? Si el sacro bascula como está basculando el mío, si se separa el sacro, es que ha bajado demasiado. Entonces, ese es el límite. Tú bajas hasta que el sacro esté bien colocado, bien pegado. Ok, muy despacio vuelves. La pierna izquierda la extiendes en el suelo, sujetas las gomas o las prendas con la mano izquierda y ahora, fijaros, la planta del pie vas a hacer este gesto, vas a colocarla o vas a hacer una flexión o esto más que flexión es una flexión y una rotación, flexión interna del pie, ¿vale? O del tobillo, ¿vale? Entonces sería este gesto con la mano, si esta es la planta del pie, yo hago esta flexión, rotación también, ¿vale? Entonces, desde ahí, una vez que has hecho eso, vas bajando poquito a poco la pierna con la rodilla flexionada y el límite lo va a poner este hombro, el hombro contrario que no se separa del suelo de la colchoneta. Desde ahí hasta que llegues al límite mantienes y tu mirada hacia el lado contrario. Despacio vuelves y ahora, sin perder tensión en la goma o en la prenda, cambias de pie y hacemos las primeras 5, ¿no? Flexionas hacia ti, inspiras, expiras, extiende, punta de los pies hacia ti, tensa la goma. 1, 2, 3, 2 más, 4 y 5. Ahora, en esa misma posición tensa, flexionas un poquito la rodilla, sujetas la goma con la mano izquierda, la pierna derecha que está en el suelo, la colocas en mariposa y dejas caer el sacro que no bascule. Ese es el límite y mantienes. Muy despacio vuelves, cambias la goma de mano, la pierna derecha que está en el suelo, la flexionas y haces el gesto con la planta del pie hacia adentro, que es una flexión, llegas a rotar un poquito, puede que llegues a rotar un poquito, una flexión interna del tobillo, ¿no? Y desde ahí bajas hasta que este hombro empiece o tienda a separarse, hasta ahí llegas, ese es el límite. Ok, muy despacio vuelves. Ahora coloca las dos piernas
con los dos pies. Intentas que sea por los metatarsos, ¿no? Que sea lo más cercano a los dedos de los pies, los huesecillos de los pies. Y desde aquí juntas los pies, fijaros, flexionas hacia ti y al mismo tiempo tensas y estiras, punta de los pies hacia ti. Fíjate que tu zona lumbar siempre está pegada. Inspiro, flexiono, expiro, extiendo. 3 veces más. Tensa la goma. El dedo gordo que vaya hacia ti también. Una vez más. Ok, ahora quitas la goma y desde aquí extiendes las piernas. Ahora fijaros, tienes las piernas extendidas y los brazos extendidos por encima de la cabeza. Vas a cruzar pierna izquierda sobre derecha, ¿sí? Y con tu mano derecha vas a sujetar la muñeca izquierda, ¿vale? Y ahora desde aquí vas a hacer como un arco. Con tu pierna derecha y con tu mano derecha vas a las extremidades, el otro brazo y el otro pie, vas a arquearlo y vas a estirar. Inspiras, expiras y extiendes. De nuevo. Y esta vez te quedas. Ok, vuelves. Y ahora cambias. Cruzas pierna derecha sobre izquierda y con tu mano izquierda sujetas la muñeca derecha. Y de nuevo, inspiras como un arco. Ahí. Gracias. Ok. Va, regresas, de nuevo, inspiras y estiras. Inspira, relaja. Expira, estira. Una vez más. Y te quedas. Ahora vuelves, flexionas las piernas, elevas la rodilla derecha, luego la izquierda y abres. Colocas ahora tus manos por dentro y haces palanca o empujas un poquito las piernas hacia el suelo y relajas. De nuevo inspiras, expiras y relajas. Una vez más. Ok, ahora sujeta las rodillas y en esa misma posición apoya los pies, apoyas planta de pie con planta de pie y vas a notar que se abre de nuevo un arco en la zona lumbar. Desde aquí apoya las manos con las palmas de las manos hacia el suelo, hacia el techo, perdón. Y ahora vamos a hacer solamente un ejercicio involucrando la respiración. Vas a inspirar y al expirar vas a presionar planta del pie con planta del pie y vas a presionar el sacro contra el suelo, ¿vale? Vamos a hacerlo 3 veces. Inspiro, expiro y presiono. De nuevo. Una vez más. Ok, y al presionar vas a notar que tu arco lumbar se hace un poquito más pronunciado. Ahora, a esa presión le vas a colocar, imaginando que alguien te sujeta desde la nuca, y al expirar, tira de tu nuca hacia atrás, ¿no? Tira del cuello hacia atrás, al mismo tiempo que presionas el sacro. Vamos a intentarlo. Inspiras. Y extiendes. 2 veces más.
Ahora apoyas los pies, cruzas pierna derecha sobre izquierda con la mano izquierda, sujetas la rodilla derecha y dejas caer sin que se separe el hombro derecho, dejas caer sin forzar. Tu mirada al lado contrario. Ahora de tu mano derecha apoyas el codo en el suelo y regresas a la posición central. Cambias de pie, cambias de pierna, mano derecha, rodilla izquierda, inspiras y al expirar dejas caer sin que se levante este hombro. Ok, ahora vuelves. Vale, ahora fijaros, volvemos a sujetar la goma y la colocamos en la pierna izquierda. Y esta vez la pierna derecha la vas a cruzar. ¿Vale? Vas a cruzar, vas a notar que la zona lumbar se pega en la colchoneta y ahora desde aquí, al mismo tiempo que tensas, empujas con la rodilla flexionada hacia ti, estirando también el glúteo, ¿vale? Y la punta de los pies hacia ti. Y lo vamos a hacer dinámico. Vas a inspirar y al expirar tensas, estiras y vuelves. Lo importante es que no llegues a tensar tanto como para que el sacro se separe como lo que estoy haciendo yo, ¿vale? Esta zona de aquí siempre debe estar pegada y ese es el límite, ¿de acuerdo? Vale, inspiras, expiras y tensas. De nuevo. Una vez más. Ok, ahora flexionas la rodilla, quitas la goma y presionas hacia ti estirando normalmente. Vale, cambias, igual, el otro lado, colocas la goma en el pie derecho y flexionas pierna derecha sobre la rodilla. Ahora inspiras y al expirar tensas. Relajas. Una vez más. Ok, ahora flexionas. Sujetas la rodilla y el pie, presionas hacia ti y mantienes. Ok. Sueltas, quitas la goma de nuevo. Ahora extiende las piernas. Flexionas pierna derecha, presionas hacia ti y abres un poquito y mantienes. Flexionas de la cadera. Vuelves al centro, extiendes y cambias. Presionas hacia ti, abres un poco y mantienes. Vuelves. Vale, desde aquí te tumbas de lado. Si es más fácil para ti, para estirar el cuádriceps, elevar la rodilla aquí, flexionar la rodilla para sujetar el empeine y desde aquí estirar el cuádriceps, o desde aquí dejarte caer, ¿no? Tú decides cómo es más fácil para ti. Ahora, boca abajo, de la forma anterior o directamente desde aquí. Juntas las rodillas, presionas el talón contra el glúteo y estiras el cuádriceps. Despacio sueltas y cambias. Igual con la otra pierna. Presionas hacia ti y estiras.
Despacio, sueltas. Ahora desde ahí, coloca las manos separadas y por delante de la cabeza. Fijaros, voy a rotar mi cadera y al mismo tiempo vas a cruzar la pierna. Fijaros, ¿eh? Pierna derecha pasa por encima, rota la cadera y la llevas hacia atrás. Despacio, vuelves y cambias. Pierna izquierda por encima de la pierna derecha, rotas la cadera, que no se separen las manos. Las manos es lo que te da el límite, que tampoco que se escurran, ¿no? Relajas, lo vamos a repetir una vez más a cada lado. Recuerda, la posición de las manos que tienes ahora es la que te va a dar el límite hasta dónde rotar. Si se mueve la mano, es que has ido demasiado, ¿no? Va, pierna derecha. Por ejemplo, a mí se me estaba escurriendo, pues yo regreso. Respeto el límite. Vuelves. Cambias y vas al otro lado. Respetando tu límite. Vuelves. Vale, ahora apoya las manos por delante de la cabeza, extiendes los codos frente hacia el techo y estiras. Despacio, vuelves. Una vez más, inspiras, extiendes. Vuelves. Las manos por debajo de los hombros. Te levantas en cuadrupedia y desde aquí elevas el brazo derecho, estiras. Cambias. Brazo izquierdo. Ahora, ese mismo brazo lo vas a colocar rotando la columna. Fijaros, que este codo no se flexione. Lo único que vas a hacer es rotar la columna de esta forma. Y cambias, igual al otro lado. Vuelves, adelantas las manos y extiendes la columna sin llevar los glúteos a los talones. En vez de curvar la espalda, lo que haces es extenderla. Ahora, desde esa posición, llevas las dos manos al lado derecho y mantienes. Al lado izquierdo. Al centro. Y ahora sí, juntas las rodillas y curvas la espalda sujetando los talones y metiendo la cabeza hacia adelante. Apoya las manos, extiende la columna desde esta posición, siempre extendiéndola desde la cabeza. Ahora adelantas un poquito y adelantas la pierna derecha. Con la pierna derecha bajas las caderas y elevas el brazo izquierdo hacia el techo y hacia atrás, estirando el psoas. Vuelves, cambias, igual con la otra pierna, adelantas pierna izquierda, bajas las caderas, brazo derecho hacia el techo y hacia atrás. Despacio, vuelves, apoyas de nuevo las dos rodillas. Este ejercicio pues depende de cada quien.
para estirar el glúteo puede hacerlo o puede saltárselo y esperar al siguiente, ¿no? Depende de si lo sientes seguro o no. Vas a llevar tu rodilla derecha por detrás de la mano derecha, ¿vale? Elevas la pierna izquierda y una vez que tienes la pierna izquierda elevada, esta pierna derecha la cruzas el pie. Desde aquí, encajando la cadera, vas dejando caer el cuerpo, ¿vale? Vas dejando caer tu cuerpo hasta notar que estiras el glúteo. Es muy importante que la cadera esté bien encajada. Y depende de lo que sientas seguro y de tu movilidad, puedes quedarte aquí o puedes dejarte caer. Despacio vuelves, apoyas las manos y cambias, igual con la otra pierna. Rodilla izquierda por detrás de la mano izquierda, elevo la derecha, cruzo y una vez que he cruzado, dejo caer las caderas, el empeine y decides quedarte aquí o dejar caer tu cuerpo. Ok, despacio, vuelves, apoya las rodillas, ahora apoyas los codos y vas a elevar las caderas. Fijaros, con tu espalda lo más recta posible, dejas caer todo el peso llevando el talón hacia el suelo para estirar el gemelo, pierna izquierda y luego cambias pierna derecha. Este si lo ves posible, si no, igual que el otro, ¿no? No tengas ningún reparo en saltarte este ejercicio, igual no puedes apoyar los hombros. Vas alternando. Una vez más con cada pierna. Ok, apoya las rodillas. De nuevo, llevas las manos atrás, esta vez sin sujetar los talones, simplemente apoya la frente y curva tu espalda. Respira normalmente. Apoya las manos, extiende los codos y la columna. Desde aquí adelantas las manos, apoya los dedos de los pies y caminas poco a poco con tus manos hasta levantarte. Ahora desde aquí, poquito a poco extiendes zona lumbar, dorsal, cervical, hombros, elevas brazos, estiras atrás, abres. Y de nuevo, curva de espalda. Una vez más. Abres arriba. Atrás. Ok. Hecha la segunda de recuperación, estiramientos dinámicos y pasivos. Y poquito a poco voy añadiendo no más estiramientos, sino quizás haciéndolos un poquito más exigentes entre comillas, ¿no? Siempre dando opciones para las personas que necesitan esas opciones y cada vez menos ejercicios, pero menos ejercicio y más calidad de los ejercicios para recuperar, ¿vale? Bueno, pues cualquier pregunta me decís y disfrutar del fin de semana. Besos y abrazos.